Gloria a Dios. Dice la Biblia que el Señor anda buscando corazones que lo adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca, dice, que le adoren. Que lo adoren en serio, que lo busquen en serio, que hagan las cosas en serio. Alabado sea Dios, porque para siempre es su misericordia. Alabado sea Dios. Y el Señor dice que tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios. Y qué hermoso es el Señor, ¿no? Cuando uno le alaba, cuando uno le adora. Alabado sea Dios, porque Él es bueno. Alabado sea Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en Deuteronomio. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 5. Santo Espíritu de Dios, aleluya. Quinto libro del Antiguo Testamento. Al empezar, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Capítulo 5 de Deuteronomio, verso 22. Alabado sea Dios. Si vemos allí, hermano, cuando en el capítulo 5, en el verso 1, dice, habla de que llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Eso es lo que el Señor, y ahí en el capítulo 5, verso 1, dice que Moisés llamó al pueblo de Dios mientras estaba en Horeb allí. Dice que llamó a todo el pueblo de Dios y les dijo: Israel, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Así que hay que aprenderlo y hay que guardarlo en nuestro corazón y después ponerlo por obra, los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Ahora, en la reunión pasada estuvimos hablando del corazón del hombre. Vimos en Jeremías capítulo 17, allí dice que ¿quién es el único que prueba los corazones? Es nuestro Dios. Dice: yo que pruebo la mente y pruebo el corazón para saber lo que hay en ellos. Alabado sea Dios. Pero ese es el corazón malo y perverso a veces que tiene el hombre. Y dice la Biblia que por su fruto los conoceréis. Amén. Pero vamos a ver hoy cuándo un corazón es renovado. Un corazón renovado, un corazón bueno, un corazón crédulo a la palabra, un corazón dispuesto para Dios. Es una persona que cuando se le predica la palabra del Señor, dice que la palabra del Señor la parábola del sembrador dice que cae en buena tierra y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y esto es igual, cuando un corazón está renovado, la palabra de Dios viene sobre ese corazón y ese corazón, como está puro, y ese corazón renovado por el Señor, que le pone un espíritu nuevo dentro de él, que lo renueva, que lo hace todo nuevo, y le pone un espíritu dentro de él, pone el Espíritu Santo de Dios. Dice que empieza a cambiar el corazón y esa persona por dentro hacia afuera. A su nombre sea la gloria. Y mire lo que el pueblo de Dios le dijo a Moisés. Y llegó a oídos de Dios. Alabado sea Dios. Lo que es un corazón bueno y lo que es un corazón recto. Alabado sea Dios. Y lo que es un corazón renovado. A su nombre sea la gloria. Dice allí estas palabras, capítulo
capítulo 5 de Deuteronomio, verso 22. Vamos a ir hasta el verso 29. Dice así la palabra del Señor. Estas palabras habló Moisés a toda vuestra congregación en el monte del medio del fuego, la nube, dice, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dice Moisés allí que estas palabras que habló el Señor, que habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, fue cuando él fue al monte y le dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, que le dio los 10 mandamientos para cumplir. A la verdad, cuando Moisés estaba allí en el monte, ellos escucharon la voz de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios que descendió en el monte Sinaí y que le hablaba cara a cara, y ellos escucharon la voz de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué digo esto? Por lo que después vamos a leer allí en el mismo pasaje, que lo dice más adelante. Ellos escucharon la voz de Dios, pero no la quisieron oír, porque le rechazaron a la palabra del Señor. No solamente la rechazaron, sino que ellos razonaron en sus corazones. ¿Cómo pueden oír nuestros oídos la voz de Dios? Y el hombre no muere. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios, hermano? Si Dios es todopoderoso, que le gusta la santidad, que le gusta el amor, que le gusta las cosas como son. Entonces dice, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, en medio del fuego. Así que Dios habló del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Así que Dios, cuando hablaba y le decía y le declaraba toda la palabra de Dios a Moisés y le enseñaba para que después le enseñara al pueblo, el pueblo mismo lo escuchó. Y no añadió más, dice. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y él las escribió con el dedo de Dios en esas 2 tablas, por delante y por detrás. Era la escritura de Dios para su pueblo Israel. Para que tuvieran testimonio que las tablas no las escribió hombre, sino que la escribió el dedo de Dios en el monte Sinaí, en el medio del fuego, en el medio de la oscuridad y en medio de la nube. ¿Saben que nosotros lo único que tenemos es la Biblia para leer? Y dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y dice la Biblia que bienaventurados los que ven, los que leen la palabra de Dios y creen, sin ver visto aquella gloria que demostró el Señor en el monte Sinaí, sin ver visto la gloria del Señor allí cuando el Señor Jesús mismo estuvo con sus discípulos. Ahora el Señor nos dijo, bienaventurados aquellos que creen en mí sin ver y sin estar ahí en medio viendo las cosas. Pero qué lindo es el Señor. Pero tenemos que, para la palabra de Dios, tenemos que tener un corazón puro. Tenemos que tener un corazón puro y pura y exclusivamente, hermano. Tenemos que tener un corazón íntegro y sin tener nada de lo que es mundo dentro de él, para que pueda germinar, para que pueda ver y para que la pueda poner por obra a la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Verso 23 dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis. Así que mire lo que le estaba diciendo Moisés al pueblo. Y aconteció que cuando ustedes, o sea vosotros, oísteis la voz, así que ¿escucharon la voz de Dios o no? La escucharon. ¿Vieron la gloria del Señor en el monte Sinaí arder? Lo vieron.
Vieron el monte arder, vieron la nube que descendió sobre la cumbre del monte, vieron los truenos y los relámpagos, y vieron el fuego de Dios que por allí hablaba, y escucharon la voz de Dios. Y vinisteis al monte, dice, que ardía en el fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis. Ahora, los príncipes de cada tribu vinieron como locos y aterrados delante de Moisés y le dijeron a Moisés: He aquí Jehová nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, hermano, escuchar la voz de Dios y todavía vivir! Entonces, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Porque hay muchas personas que no escuchan la voz de Dios. Porque como tienen tantos apetitos desordenados en el corazón, hay tantas cosas que tienen metidas todavía dentro del corazón y el corazón no está renovado. Y como no quiere renovarse y como no quiere escuchar la voz de Dios, rehúsa a eso y delega a un líder para que vaya y escuche la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, quién personas tiene el corazón renovado, un corazón puro delante de Dios, y quienes todavía no quieren tener a un Dios renovado, no quieren que el Dios mismo, el Dios de la creación, le renueve el corazón y les hable. A su nombre sea la gloria. Ahora dijeron los príncipes a Moisés: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. ¿Sabe lo que es Dios mostrando toda su gloria? Bajando, hermano, esa nube y cubriendo la cumbre del monte. Y allí él hablaba. Y el pueblo de Dios que estaba allí a los pies del monte, escuchando la voz de Dios. Y oísteis la voz de en medio de las tinieblas, dice. Verso 24 dice: Nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz. Así que el pueblo escuchó su voz. Y Dios estuvo disgustado con esa nación durante 40 años. Donde vieron su gloria. Donde vieron sus milagros. Donde escucharon su voz. Por eso dice que en el día de la provocación, dice, lo tentaron ya 10 veces. ¿Y cuántas personas aún lo siguen tentando, hermano? Viendo los hechos formidables del Señor, aún en sus propios cuerpos, sintiendo la mano del Señor haciendo los órganos nuevos, sanando enfermedades incurables para el hombre, pero el Señor las sana, porque Él es todopoderoso. Y siguen. Y están como el pueblo rebelde, hermano, que no quieren escuchar la voz de Dios. Si el Señor tendrá misericordia, que aún todavía esas personas están viviendo. ¿Cuántas personas rebeldes y cargadas en sus corazones y no tener el corazón renovado, hermano? Con las maravillas que el Señor ha hecho y está haciendo y aún han hecho en sus propios cuerpos y en sus vidas. Que el Señor tenga misericordia y que esa misericordia no se acabe nunca. A su nombre sea la gloria para con su pueblo. Y dice: Y hemos oído su voz en medio del fuego, verso 24. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Dice: y hoy hemos visto, habían comprobado que Dios habla al hombre y este hombre aún vive. Aún porfiado no,
aún terco o no, poniendo por obra o no poniendo por obra la palabra del Señor, aún le sigue hablando el Señor a ese hombre y sigue viviendo. Qué misericordia, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar las palabras que están escritas, hermano, a veces nosotros la leemos y la leemos mal a la palabra porque no nos detenemos a pensar qué misericordia, qué grande misericordia todavía el Señor tiene para con su pueblo. Que aún le habla al hombre y a la mujer para que se arrepientan y empiecen a buscarlo a Él. Y aún así el hombre sigue en su testarudez y en sus deleites y en sus cosas. Sigue con el corazón duro para Dios. Pero la persona que quiere de Dios, el Señor lo renueva día a día. Cada día, día tras día, el Señor lo renueva. Hay quienes quieren de Dios, sí, pero el enemigo no los deja quietos. No saben cómo vencer. Pero el Señor les va a dar la victoria. A su tiempo, todo tiene su tiempo en esta vida. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Ahora mire lo que le estaba diciendo los príncipes del pueblo de Dios, de las tribus, los príncipes, los principales de las tribus a Moisés. Ahora dice, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Mire cómo estaba razonando el pueblo de Dios y cómo razonaba. Por una vez en la vida estaba razonando bien. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Porque ellos en ese momento sintieron el temor de Dios en sus corazones, que se sintieron en pecado, en gran pecado. Por eso dice el terror del pueblo de Dios, porque Dios mostró su gloria para que se sintieran, hermano, alabados sea Dios, culpables, para que se sintieran temerosos de Dios y alabados sea Dios, y empezaran a sentir la gloria de Dios en sus vidas y también sintieran el poder de Dios, alabados sea Dios, aquí en la tierra. Y su corazón lo empezó a reprender y su conciencia lo empezaron a reprender. Porque eran hombres y estaban en medio de hombres y pecaban. Y se sentían pecadores. Ojalá, hermanos, viniera esa gloria y cayera la gloria de Dios en este lugar. O en cada lugar, hermano, que se predique la sana doctrina. La sana doctrina. Gloria a Dios, hermanos, que hubiera un gran avivamiento, pero en serio. Que cayera el temor de Dios en cada corazón y viniera la gente, alabados a Dios, y se sintiera culpable delante de Dios. Y quedaran convictos de pecado y de justicia y empezaran a buscar de Dios en serio y Dios empezará a cambiar las naciones, empezará a cambiar la gente, principalmente sus corazones, para con Dios y para con su pueblo. Que cayeran postrados, hermanos, pidiendo misericordia. Qué grande es el Señor. Para Dios no es nada imposible, hermano. Pero Dios quiere que reconozcan en sus corazones todo esto. Le siguen diciendo porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? ¿Quién somos nosotros para escuchar la voz de Dios? Que está vivo y permanece para siempre. Que habla en medio del fuego, como nosotros oímos y aún viva. Acércate tú, le decían. No, ¿sabes qué? Acércate tú. Y oye todas las cosas que dijere Jehová vuestro Dios, nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Qué lindo, ¿no? Ojalá todo el pueblo hiciera así, razonara así y lo pusiera por obra.
Pero como el corazón es malo y perverso, ojalá, hermano, tuvieran ese gran temor en cada corazón. Ojalá cayera el temor de Dios en cada corazón y empezaran a razonar así. Y empezaran a buscar a Dios de todo su corazón para ser encontrados por Él. No para encontrar al Señor, sino para ser encontrados por Él. Porque uno lo busca, pero a veces no lo busca de todo nuestro corazón. A veces nosotros anhelamos encontrar a Dios, pero para encontrar a Dios hay que buscarlo, en espíritu y en verdad. Hay que buscarlo, alabado sea Dios, en la oración. Hay que buscarlo en la profundidad de la oración y también en la profundidad de la palabra. Entonces el Señor se va a revelar, no cuando nosotros quieramos, sino cuando Él quiera revelarse a nosotros. Pero Él necesita una muestra, alabado sea Dios, una muestra de que realmente el temor de Dios está en nuestro corazón y reconocer en nuestro corazón, alabado sea Dios, que Él es el que manda. A su nombre sea la gloria. Entonces le estaban diciendo y se estaban sacando el lazo y le decían a Moisés, no Moisés, acércate tú y oye, escucha la voz que Dios, todo lo que Dios te diga a ti. Escúchalo, tú acércate, tú estás el encargado de sacarnos, bueno, tú acércate, ve allá, acércate a Dios, busca de Dios y todo lo que Dios te oyere, eso nos dirás a nosotros y nosotros lo escucharemos y lo pondremos por obra. Eso es lo que el pueblo le estaba diciendo a Moisés. Le estaba delegando el trabajo que ellos tenían que hacer. Porque como el pueblo divagaba en su corazón, como el pueblo nunca se acercó a Dios realmente por lo que era Dios. Porque muchas personas todavía estaban metidas dentro de Egipto. A su nombre sea la gloria. Verso 28. Y dice que, y oyó Dios, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Miren lo que le estaba diciendo y le estaba recalcando Moisés al pueblo. Y oyó Jehová vuestro Dios de vuestras palabras, la voz de vuestras palabras. Así que Dios escucha lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos. Cuando me hablabais y me dijo Jehová. Así que Dios escucha o no escucha, hermano, cuando de repente me hablan a mí. O le hablan a ti, o le hablan a los líderes o a los pastores. ¿Escucha o no escucha? Y tendremos que tener cuidado, hermano, con lo que hablamos a veces. Y lo que le decimos a nuestros siervos, a nuestras siervas, o a nuestros pastores, o a nuestras pastoras. O a los encargados de obra. No, hermano, que sea tranquilo que yo voy a ir. Usted se comprometió no con el hombre, se está comprometiendo con Dios porque Dios escucha lo que usted está hablando y lo que usted está diciendo. Y hasta lo más íntimo, los pensamientos del corazón, el Señor lo sabe. Ahora dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, así que Dios le dijo a Moisés, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Alabado sea Dios. Así que el Señor escucha las palabras que nos hablan, que el pueblo de Dios, su pueblo que viene a congregar, nos hablan a nosotros. Y que en poco tienen la palabra que ellos hablan. Porque si entrara el temor de Dios, hermano, estaríamos todos aquí, gloria a Dios. Y temeríamos delante del Señor todo lo que se hace, todo lo que se piensa. Que el Señor nos ayude, hermano. A su nombre sea la gloria. Te han hablado, dice, bien está todo lo que han dicho. Está bien lo que el pueblo de Dios de repente te dice. ¿Quién diera? Dice, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre.
Por eso le va mal al pueblo. Por eso la gente le va mal. Por eso no solamente a la gente le va mal, sino al mismo pueblo de Dios le va mal. ¿Por qué? Porque razonan muy bien, hermano. Y hablan muy lindo de repente al que está encargado de obra o el que está delante al siervo, a la sierva o al pastor o a las autoridades. Porque razonar a veces razonan bien y el poner por obra. Porque hay a veces hay cada bandido y sinvergüenza que en vez de razonar bien para que no llevar el daño, se autoproclaman algo o alguien que no lo son o que no lo es. Por eso dice el Señor, esa exclamación que dijo, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Eso es un corazón que, alabado sea Dios, que el Señor quiere, que reconozcan, hermano, que realmente el que gobierna es el Señor. Y que son todos humildes, hermano, y que necesitan de Dios, pero que ellos son pecadores y reconocían que eran pecadores y que no se acercaban a Dios para no morir. Y hoy en día, que prometen y dicen, pero no hacen nada. ¿Quién diera, no? Que tuviesen tal corazón, dice, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre, para que les fuese bien en esta tierra. Entonces es necesario, hermano, tener un corazón renovado, un corazón nuevo, un corazón, hermano, que realmente tema a Dios y tema hacer algo que no le agrada a Dios. No a las personas, sino a Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, renovar, lo busqué en el diccionario, dice introducir cambios en el aspecto de una persona o en una cosa o en una cosa. O sea, cuando uno renueva los muebles, está haciendo un cambio. De los muebles, renueva los muebles viejos hacia unos nuevos. Y gloria a Dios, y cambia un poco la casa, o cambia un poco el lugar. O renovaron la pintura exterior para que se viese un poquito más bonita. Entonces eso es renovar la fachada, o renovar la pintura. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Dice, o significa transformar. Dice, cambiar una cosa caducada o inefectiva por otra de la misma clase. O sea que cuando de repente en un supermercado vence cierto alimento, lo sacan ese alimento vencido y ponen el mismo alimento pero sin vencer. No sé si nos van entendiendo. Eso significa renovar. Van renovando el stock, renovando, pero que con más tiempo y más tiempo largo en vencer. Reanudar una cosa que se ha interrumpido. Eso también significa renovar. Dice, reanudar algo que se ha interrumpido. Como anoche tuvimos, hermano, alabado sea Dios, un corte, se cortó una fase de la panadería y quedamos interrumpidos de luz en las máquinas y en la cuadra donde estábamos trabajando, y entonces tuvimos que esperar a que solucionaran el problema afuera los de la corriente eléctrica, lo de la UTE. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvimos que esperar para reanudar de vuelta lo que habíamos dejado. Y tuvimos que esperar 1 hora. Entonces, ¿qué hicimos? Renovamos. Porque descansamos, renovamos ideas, renovamos fuerzas para que después seguir con lo que estaba interrumpido. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuántas personas hoy en día, hermano, se han apartado del Señor, han interrumpido la comunicación con Dios? Y bueno, es hora de empezar a volver, a reanudar, a reavivar y a renovar la comunión con nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En el libro de Éxodo, a su nombre sea la gloria,
Vamos a ver por un momentito, alabado sea Dios, Éxodo 20, allí donde habla también del terror del pueblo, alabado sea Dios. Mire lo que dice del verso 18 en adelante. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Dice la palabra del Señor, dice, todo el pueblo observaba. O sea que todo el pueblo estaba mirando el monte Sinaí, la cumbre del monte Sinaí. Estaba observando, estaba mirando todo el pueblo. No se le escapaba ni un detalle. ¿Por qué? Porque estaba a la vista de todo el pueblo la gloria de Dios. Él no estaba haciendo nada oculto al pueblo. Él se había manifestado a Moisés, lo había llamado en el monte Sinaí, le había dicho que no traspasaran los linderos, que no subieran al monte para no ser apedreados ni asaeteados, ni ningún animal, ni ninguna persona. Entonces el pueblo estaba a los pies allí, en el límite, y estaba observando, estaba mirando, estaba escuchando todo. No le fue nada oculto al pueblo, porque todo se le mostró, todo, hasta la gloria del Señor. Por eso dice que el pueblo de Dios escuchó la voz de Dios y no la quiso oír más. Y le entró temor. Ahora sigue diciendo, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Y cuántas personas hoy, hermano, cuando se acercan a Dios empiezan a temblar por la palabra que se va a traer? O por la palabra que Dios le está mostrando y le está haciendo escuchar. Pero no tiemblan para bien, sino porque se ven redarguidos y se ven identificados con la palabra, y en vez de convertirse y tomarlo como palabra de Dios, se endurece su corazón y prefieren irse y enojarse, irse enojados. A su nombre sea la gloria. Y se pusieron de lejos, dice, verso 19, y dijeron a Moisés, y le dijeron los príncipes a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tú habla con nosotros. No queremos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar tu voz nada más, porque nosotros podemos mirarte, podemos hablar contigo y no sentir ese tanto temor y terror que hay en las palabras del Señor. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, tú habla con nosotros, y nosotros oiremos, pero Dios no hable con nosotros, pero no hable Dios con nosotros, para que no moramos. Qué lindo, hermano, que Dios nos hable. Porque a Dios mío me habla. Por eso mucha gente no agarra la palabra de Dios, para que Dios no le identifique con la palabra en la cual abrió, o en la cual está leyendo o meditando. Por eso a veces el pueblo no la abre, ni tampoco medita, ni tampoco la escudriña como realmente la tiene que escudriñar. Para que Dios no hable con él, prefieren que hable el hombre con ellos, no Dios. Por eso a veces dicen, ay, yo no sé leer, ay, me faltan los lentes. Pero ¿y después? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces no podemos temer la voz de Dios, porque para probarnos viene. Y para que, dice,
y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el temor de Dios tiene que estar en nosotros, delante de nosotros, para no pecar. ¿Y por qué se ha acabado el temor de Dios y tener el temor de Dios en uno? ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios. No quiere andar en el temor de Dios, quiere andar en temor a otras cosas antes que el temor de Dios, porque quiere seguir pecando. Porque al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no se puede engañar. Por eso prefirieron escuchar la voz de no vamos a escuchar a ti, Moisés. Tú háblanos, tú enséñanos, pero primero tú escuchas lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Después tú vienes, te presentas delante de nosotros y nosotros vamos a escuchar de ti. Total, después las palabras de los hombres hacemos oídos sordos y seguimos con nuestras cosas. Lo mismo que está pasando hoy en día, hermano. ¿Cuántas personas hoy se les dice que cambien? Se les dice que oren, que oren al Señor, que tengan fe en el Señor. Y cuando llegan a sus casas, hermano, no oran. Y ni siquiera leen la Biblia. Y todavía después dicen, no, voy a tener que tener más práctica para abrir la palabra del Señor como ustedes. Y razona bien porque tienen temor delante de los hombres. Pero ¿y después delante de Dios? ¿Por qué yo no lo agarro? ¿Por qué no poner por obra lo que uno dice? A su nombre sea la gloria. Entonces, verso 21, el pueblo estuvo a lo lejos. Entonces el pueblo se estuvo a lo lejos. Como está hoy en día, ¿no? Que ni siquiera viene a congregarse para no escuchar la palabra de Dios. Entonces el pueblo está a lo lejos, está lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo con vosotros. Vieron y escucharon. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Y el pueblo escuchó o no escuchó? Claro que no. Porque después cuando Moisés se fue para el monte, cuando Dios lo llamó al monte allá, estuvo 40 días y 40 noches, decía que el pueblo se levantó a jugar, a comer y a beber. Estuvieron de grande juerga. Y grande alboroto se hizo, hermano, porque el líder no estaba, porque el líder estaba hablando con Moisés. Entonces vemos que el corazón del pueblo no estaba renovado, porque quería seguir pecando y quería seguir haciendo sus cosas, mientras el siervo de Dios estaba en la presencia de Dios recibiendo las instrucciones. El pueblo se desenfrenaba jugando, se desenfrenaba haciendo muchas cosas que no tienen que hacer. Porque como el hombre no los puede ver, pero se olvidan de un pequeño detalle, porque Dios mira todo lo que realmente tiene que mirar, porque a Dios no se le esconde nada. Por eso no quieren venir a buscar del Señor, ni tampoco quieren venir a buscar hoy en día la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo quieren, porque sus obras son malas, para que Dios no los reprenda y no los exhorte ni tampoco los expulse. A su nombre sea la gloria. En Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Mire lo que dice Dios. Y lo que dice el autor de Hebreo, hermano, al pueblo de Dios y a nosotros. Alabado sea Dios. Si tendremos que tener el corazón renovado, hermano. Santo Dios. Hebreos capítulo 12. Nuevo Testamento, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. 12, verso 18. Amén. Verso 18 dice así.
¿Todos lo tenemos? Gloria a Dios. Ahora dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, dice, y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Porque no podían soportar, hermano, porque su corazón no estaba renovado, no estaba capacitado, hermano, ¿para qué? Para poder escuchar la voz de Dios, hermano. Y la gente cuando realmente necesita buscar de Dios, cuando está angustiado, ellos vienen a la iglesia. Pero hermano, no pueden soportar a la palabra del Señor que es traída. ¿Por qué? Porque su corazón no está renovado. Porque no está capacitado el corazón para recibir la palabra que realmente se está predicando. Por eso van y escuchan a otros hermanos más livianos que nosotros, o más livianos que otros lugares. ¿Por qué? Porque no piensan en convertirse. Porque no quiere que Dios les renueve su corazón. Sigue diciendo, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, hermano, que cuando nosotros nos acercamos a Dios y estamos escuchando la voz de Dios, y cuando se abre la palabra, la bendita y maravillosa palabra de Dios, alabado sea Dios, cuando tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, no puede soportar un hombre que no haya sido regenerado, o que no haya sido renovado su corazón, o que no haya sido transformado por la palabra, porque no puede soportar un corazón impuro a la palabra del Señor. Porque ese corazón todavía está acostumbrado a pecar. Y cuando nosotros nos acercamos en oración, hermano, al lugar santísimo, es a la misma presencia de Dios. Y cuando se toca la palabra, por eso se ora para traer la palabra, para que Dios nos dé sabiduría, para que nos dé entendimiento y para que el Señor nos hable directo al corazón. No estamos pidiéndole al hombre que venga y nos hable, sino que le estamos pidiendo a Dios que nos hable. Por eso muchas personas vienen y escuchan y se van. Porque no pueden soportar, hermano, la palabra del Señor. La palabra de reprensión o la palabra de exhortación. Porque no están aptas. Porque no están capacitadas para escuchar esa palabra. Porque no se han arrepentido de sus malos caminos. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En Lucas, capítulo 15, Santo y poderoso Dios. Danos de beber, Señor, aleluya. Capítulo 8, perdón. Le dije mal el capítulo. Lucas capítulo 8, Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Verso 10 en adelante. Dice, y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que el Señor les va a declarar todo y nos va a declarar todo a aquellos que realmente están convertidos a Él y que quieren los misterios, alabado sea Dios, del Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso le hablaba por parábola a todos, pero a los que querían, a los que realmente necesitaban de Dios y a los que realmente querían escudriñar y querían entender lo que el Señor le quería decir, a ellos sí, le hablaba bien clarito, pero a los otros por parábola.
Le hablaba por cosas cotidianas que el pueblo de Dios hacía. Como el sembrador salía a sembrar, como, alabado sea Dios, alabado sea Dios, se plantaba la buena semilla en el campo, pero vino el malo y plantó la mala semilla, o sea, la cizaña. Entonces, hermano, cuando uno no entiende, uno va a las rodillas y le pide al Señor, Señor, explícanos. Y el Señor nos revela lo que Él quiere hablarnos a nosotros. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y esta es pues la parábola. La semilla es la palabra del Señor. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estas son las personas que están junto al camino. La semilla es la palabra del Señor, la palabra sembrada a cada corazón de cada persona, por intermedio de un folleto, por intermedio a viva voz. Y dice que después que fue sembrada la palabra, viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Entonces ese corazón no estaba preparado todavía para convertirse, porque estaba tan afanado por el qué dirán, o afanado por lo que les dicen, y no por lo que realmente es. Los de sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo, le reciben con gozo la palabra, pero cuando empieza Dios a probar si realmente están en el camino o no, y empiezan a probar el Señor el corazón, y empiezan a darse cuenta que realmente es demasiado duro el camino, se aparta. No sigue. Y todo radica, hermano, porque el corazón no quieren cambiar su corazón. No le quieren entregar el corazón al Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y dice que la que cayó entre espinos son los que escuchan la palabra del Señor, las que están dentro de la iglesia, los que escuchan la palabra del Señor, las que vienen en todos los cultos, escuchan la palabra de Dios, pero cuando se van de la iglesia, la palabra es ahogada por los afanes de esta vida y las riquezas y los placeres de esta vida, dice, de la vida. Y no pueden llevar fruto. Siempre están aprendiendo y siguen tropezando con la misma piedra. Estas personas vienen, escuchan la palabra y nunca se convierten. ¿Por qué? Porque el corazón está dividido. Porque escuchan la palabra, razonan con la palabra, saben que están mal delante de Dios. Pero cuando se van de la iglesia y de la presencia del Señor, se va todo. Porque se empiezan a preocupar por lo que les va a pasar. Empiezan a pensar por lo que les puede pasar, por lo que les va a suceder, y no piensan en la victoria que tiene Cristo para su vida. A su nombre sea la gloria. Y no pueden llevar fruto. Porque un corazón dividido, hermano, no puede llevar fruto. Porque en ese corazón está el yo todavía gobernando. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora los que están convertidos a Dios, los que cayeron en buena tierra y los que dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno, según la capacidad de cada persona o lo que puede dar, dice, estos son los que, con corazón que bueno y recto.
son las personas que se convierten a Cristo, son las personas que realmente razonan de palabra, pero ponen por obra lo que dicen, escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, son las personas que realmente están convertidas a Dios y siguen realmente a Cristo. Dice, con un corazón bueno y recto, retienen la palabra, la guardan la palabra, la escudriñan, y si no entienden nada, van luego en sus casas, abren la palabra de Dios, la escudriñan y empiezan a ver, y empieza Dios a responder. Y le disipa toda duda. Dice, y dan fruto con perseverancia. Empiezan a dar fruto perseverando en el camino, en la lectura de la palabra y en la lectura de su palabra y en la oración y en la comunión con los santos y viniendo a la iglesia cuando realmente el Señor les permite venir los días de culto. Pero la mayoría de la gente no viene a las reuniones para no escuchar la voz de Dios, porque todavía el corazón no está capacitado y no está preparado para escuchar la palabra, retenerla y dar fruto. Pero los que realmente tienen el corazón renovado son los que con perseverancia y con paciencia les pone el Señor, que vienen a los cultos, les vienen y les pone un espíritu nuevo, viene el Espíritu Santo de Dios, viene el Consolador a sus vidas, viene, lo llena del Espíritu, viene, lo convierte a la voz de Dios, y el corazón se lo renueva día en día. Esas son las personas con un corazón renovado, perseverando día a día en los atrios de nuestro Dios, haciendo su palabra. Dios le continúe bendiciendo y que el Señor nos dé y les dé entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.